En la noche del 9 al 10 de septiembre se vio una bola de fuego en el cielo sobre Lituania, Estonia, Bielorrusia y la parte europea de Rusia. En particular, se notó un meteorito sobre Vilnius, Kaliningrado y Baranovichi. En Lida y Sluts también fue visto este fenómeno. Según datos preliminares, los residentes de Minsk también podrían ver el fenómeno celestial. En Estonia se observó una bola de fuego tanto en el norte del país, en Viruma occidental, como en el sur de los distritos de Tartu y Polva. Los bielorrusos vieron un fenómeno sorprendente. Según los habitantes de Minsk, la bola de fuego era grande, blanca y brillante, volando a lo largo de una trayectoria balística. Luego comenzó a dividirse en pedazos que volaban paralelos y luego ardía en color amarillo y rojo antes de desvanecerse. El punto blanco también se desvaneció en el cielo. La única información oficial que puedo encontrar es en esta página, en la Sociedad Americana de Meteoros, creo que es así la página, después lo confirmamos. El evento es el 4350/2019, está acá registrado, esto fue el 9 de septiembre. A las 20:49 hora local, y los países involucrados eran más o menos los que les había dicho. Está Polonia, está Letonia, Lituania, Estonia y Bielorrusia. El que falta acá es Rusia, la parte europea de Rusia, que creo que decía la noticia, pero no está contemplado acá en esta página. Acá podemos ver el mapa donde están los países involucrados, también está la trayectoria del meteoro que fue aproximadamente desde el norte de Lituania, avanzando todo por Letonia hasta llegar hasta la parte oeste de Rusia, acá está Moscú. Ahí fue donde fue avistado, esta trayectoria fue donde fue avistado y parece que después se desintegró por lo que decía la noticia. Ahora en este momento estamos viendo las imágenes, son unas pocas imágenes, ahí está pasando por encima de la carretera en un vehículo que había frenado en una luz roja, ahí se puede ver, se va yendo, y en esta imagen no se ve que se desintegre, ahí va con un zoom bastante bueno y una velocidad de 70%, se puede ver bastante bien el objeto. Mientras iba cruzando Letonia era ese momento. Tengo dos filmaciones más, acá hay otro vehículo estacionado, o sea, frenado en un semáforo, y ahí está pasando el objeto, bastante recto, iluminado, color azul pareciera, ahí con un poco más de zoom y un poco más lenta la velocidad de la cámara, se puede ver. No se ha fraccionado en ese momento tampoco, ahí parece que se hubiera fraccionado un poco. Ahora vamos a ver la tercera. También en la carretera, recuerden que en Rusia y en esos países llevan todos cámaras en sus autos porque hay muchos choques y los seguros les exigen tener ese tipo de cámaras. Entonces siempre en Rusia se pueden ver ese tipo de filmaciones de coches que están andando y se puede ver algunas cosas a veces, como en este caso bolas de fuego. Ok, ahí está entonces la tercera filmación de las que he encontrado de este objeto que pasó por Rusia, por Bielorrusia, por Letonia más que nada, y Lituania, y nada más. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy, está bastante interesante, quería compartir con ustedes estas imágenes que están muy buenas, imágenes reales de gente que la han podido capturar a este meteoro. Así que bueno, para más videos así te agradecemos que te suscribas y nos regales un me gusta si es que te ha gustado el video de hoy. Y nos veremos muy pronto con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido.